entonces terminamos la parte de cirugía cardiovascular con el folleto. Vamos a iniciar la segunda parte, que es la preparación del paciente pre y postquirúrgico de cirugía tórax. Vamos a iniciar con un contenido básico, las principales patologías pulmonares, el procedimiento en pacientes con alteraciones pulmonares, cuáles son los principales, y los cuidados de enfermería en el paciente pre y postquirúrgico, cirugía tórax. Y para finalizar vamos a hablar un poco sobre el manejo de los drenajes torácicos. Bueno, entonces vamos a hablar en cirugía tórax de las principales patologías. Entonces vamos a hablar del drenaje pleural, el hemotórax, el neumotórax, empiema, quilotórax, derrames pericárdicos, cáncer de pulmón, trombolisis pulmonar y la tuberculosis pulmonar. Entonces, primero, derrame pleural. ¿Cuándo se genera un derrame pleural? Es cuando se alteran las dos fuerzas hidrostáticas y osmóticas, afectando esta parte, donde se va a generar o se va a formar líquido pleural, el drenaje linfático o la permeabilidad capilar. Entonces se van a generar estas cosas que van a hacer que se aumente los líquidos intravasculares del pulmón. ¿Cuáles son las principales causas para que se genere esto? Entonces puede ser una infección pleuropulmonar, un tumor maligno, una enfermedad autoinmune, inducción de algún fármaco, un traumatismo o otras causas. La segunda patología es el hemotórax. También se puede dar por un defecto en la coagulación de la sangre, puede ser una de las causas. La segunda causa puede ser por muerte del tejido pulmonar o infarto pulmonar, el cáncer pulmonar o de pleura, la colocación de un catéter venoso central por una cirugía de tórax o de corazón o una tuberculosis, van a hacer que se genere un hemotórax. El neumotórax. La clasificación del neumotórax se divide en tres: en el traumático, en el espontáneo primario y en el espontáneo secundario. En el traumático, pues como se dice, está generado por un accidente o por la parte de algo autoinmune. En el espontáneo no hay asociación de un signo clínico, sino que se va a generar espontáneamente por una enfermedad pulmonar. Y el espontáneo secundario, ya es cuando existe una patología de base, una neumopatía o una enfermedad de base, como les digo, una enfermedad pulmonar, se llena de aire, entonces va a generar el neumotórax. La cuarta patología es el empiema. Es un derrame purulento donde va a haber un crecimiento anormal en el líquido pleural, entonces va a generar acúmulo de pus, como se llama, y va a hacer accesos pulmonares, entonces el paciente va a cursar por un empiema pulmonar. En la quinta estamos hablando del quilotórax. El quilotórax es la presencia de líquidos linfáticos en la cavidad pleural. La linfa tiene características de un aspecto lechoso. Las principales causas para que se genere un quilotórax es la neoplasia o un traumatismo durante una cirugía o un trauma penetrante. En la sexta patología vamos a hablar del derrame pericárdico. Este es el acúmulo del líquido en la cavidad pericárdica, como lo dice la palabra, entre las pleuras del corazón va a haber una acumulación del líquido y va a ser una presión intrapleural. Como lo podemos ver, aquí está la pleura y aquí ya está llenita de líquido y está haciendo la presión ahí al corazón. La patología número 7 está el cáncer de pulmón, que consiste en un crecimiento descontrolado o una diseminación de las células anormales en el epitelio pulmonar, llamado adenocarcinoma.
La octava es la tromboembolisis pulmonar. ¿Qué estamos hablando acá? Pues es un trombo que se organiza en la pared del sistema arterial, en la parte que vemos acá donde están las arterias. Entonces estos coágulos se van a organizar y van a hacer toda esta obstrucción. También se puede asociar a la hipercoagulabilidad sanguínea. Suele ser procedido de una trombosis profunda. Siempre, la mayoría de los casos, se genera porque ya el paciente tiene una enfermedad de base, una trombosis profunda, entonces va a subir el trombo y se va a alojar en las arterias pulmonares haciendo un tromboembolismo pulmonar. La patología número 9, entonces, está la tuberculosis pulmonar. Esta es una enfermedad que ya todos la conocemos, una enfermedad infecciosa que es generada por un agente microbiano. La transmisión se da por la inhalación de los bacilos que llegan al alveolo y lo van a dañar, como vemos acá en la imagen. Lo va a poner unas placas blanquecinas, unas cavernas, entonces va a dañar, va a perforar el pulmoncito, la tuberculosis pulmonar. Bueno, ya dando un recorrido así ligero por las patologías, vamos a ver los procedimientos que se realizan para corregir o mejorar estas patologías. Entonces, las intervenciones más comunes que realizamos acá está la linfadectomía, la lobectomía segmentaria o total, la pleurectomía o la decorticación, la toracectomía, la pleurodesis, el trasplante de pulmón, la neumonectomía y la tromboendarectomía. Entonces empecemos a hablar de la linfadectomía. Entonces este es un procedimiento quirúrgico donde se extraen los ganglios linfáticos y se examina una muestra del tejido. ¿Para qué? Para la búsqueda de signos de cáncer. La linfadectomía la podemos dividir en dos, en linfadectomía regional o linfadectomía radical. Esto, al ya tener la biopsia que se tomó, entonces el médico ya toma la decisión cuál de las dos va a realizar. La segunda intervención es la lobectomía. ¿Qué vamos a hacer en esta? Es un procedimiento quirúrgico para extirpar uno de los lóbulos de los pulmones. El procedimiento se suele realizar cuando se identifica cáncer de pulmón en estadio inicial. Entonces, vamos a hablar de la lobectomía segmentaria, que es una partecita que va a retirar el doctor y va a hacer diagnóstico, ¿cierto? Para verificar si es algún cáncer. Y cuando se realiza la lobectomía total, ya es la extirpación de uno de los lóbulos del pulmón, o a veces llegan a retirar todo el pulmón y se llama una neumonectomía. Entonces la lobectomía se divide en dos, segmentaria y total. La tercera intervención que realizamos acá es la pleurectomía más decorticación. Entonces, ¿qué es esta? Esta es la intervención quirúrgica realizada para extirpar ambas membranas de la pleura. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos las dos pleuras, la visceral y la parietal, y el doctor va a retirar la que está haciendo el daño, ¿cierto? Entonces dice acá, más la decorticación. Entonces, ¿qué es decorticación? Es cuando el pulmón ya ha quedado atrapado por una pleura totalmente fibrosa. Entonces esto está lleno de fibrina, entonces deben de hacer la decorticación también, entonces retirar este otro pedacito. El objetivo de esta intervención es liberar el pulmón facilitando su expansión. Entonces ellos retiran todo eso para que el pulmón se pueda expandir de mejor forma. La próxima intervención es la toracectomía. Es un procedimiento de invasión mínima en el que hay un tubo fino, ¿cierto?, que se inserta al espacio pleural, como lo ven acá, lo insertaron en la pleura, entre la pared del tórax y el pulmón. Entonces esa es una toracectomía, se hace una incisión, ¿sí?
El tubo torácico debe ser usado para administrar también medicamentos. Se puede usar en esas dos cosas que lo van a ver. Ya hemos tenido varios casos que les pasamos medicamento antimicrobiano por una de estas sonditas. Entonces también se puede pasar por ahí. Las toracocentesis se dividen en tres. La primera es la toracocentesis, es la inserción de una aguja o catéter en la cavidad pleural con el fin de extraer aire o líquido, ¿sí? Entonces, esta va a ser mínimamente invasiva. La toracostomía abierta ingresan a la cavidad pleural a través de un espacio intercostal o mediante una recesión de un cemento de la costilla. Entonces esa la veíamos en la diapositiva anterior, vemos por dónde insertan la sonda a la pleura. Y la toracostomía cerrada es la inserción percutánea de un tubo a través de la pared torácica. Entonces vamos a ver mucho acá los catéter pigtail que entran percutáneamente. Este procedimiento lo hacen en el tomógrafo, guiados por TAC o guiados por el eco. Entonces esta es también mínimamente invasiva. Vamos a hablar de la pleurodesis. ¿Qué es la pleurodesis? Es el procedimiento donde se va a usar una sustancia química que va a inflamar y va a hacer que las capas del corazón se adhieran, del pulmón, se adhieran y se peguen a la pleura, ¿cierto? Entonces, comúnmente usan un medicamento que se llama bleomicina. Lo inyectan, abren, lo inyectan y se van a pegar las pleuras para que no se generen esos líquidos de todos los que hablamos anteriormente. Entonces no va a haber espacio en la cavidad para que se generen nuevos líquidos. Vamos a hablar del trasplante de pulmón. Ese es el tratamiento de lesión en pacientes con unas enfermedades pulmonares, otras enfermedades como son el enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística, la hipertensión pulmonar y otras enfermedades pulmonares en fase avanzada. Entonces, para llegar al trasplante de pulmón, pues se va a hacer muchos exámenes, muchas cosas, muchos estudios, muchos staff médicos para diagnosticar y saber si el paciente sí debe llevarse a un trasplante de pulmón. Aquí vemos el paciente ya trasplantado. Estos pacientes es una herida extensa, grande, con grapas, dos sondas a cada lado del tórax. Otra intervención que se realiza es la neumonectomía. Entonces esta ya es la extirpación completa del pulmón cuando ya se diagnostica un cáncer. Ahí lo podemos ver aquí en esta imagen que no se ve el pulmón, sacaron todo el pulmoncito. Y por último está la tromboendarectomía. Esta cirugía es una de las cirugías que la dejo de última para explicarla porque estaba combinada con personal de cirugía cardio. Entonces van a entrar los cirujanos cardiovasculares y los cirujanos de tórax. Deben de ingresar ambos para hacer esta intervención. Entonces, ¿en qué consiste? En la extirpación quirúrgica de trombos que están ubicados en el sistema arterial pulmonar, como se los había mostrado previo, que estén causando una hipertensión severa. Se hace a través de una esternotomía y previo a esa esternotomía el paciente debe ir al servicio de hemodinámica a que le coloquen un filtro de vena cava para que esto pueda detener o alojar ahí los trombitos que se puedan mover, ¿sí? Porque van a remover muchos. ¿Por qué la dejé de últimas y por qué les hablo que deben de entrar los dos cirujanos? Porque nos confundimos mucho, en la parte de enfermería nos confundimos mucho, entonces me llaman o llamamos, este paciente se tiene que bañar porque es que es de tórax, pero que el cirujano cardiovascular también va a entrar. Entonces, todas las cirugías de tórax, las anteriores que hablamos, estos pacientes no tienen baños prequirúrgicos, pero la cirugía de tromboendarectomía es la única de tórax que debe llevar baños prequirúrgicos, porque como les conté, van a tocar toda esta cavidad de la aorta, entonces debe llevar baños prequirúrgicos.
Vamos a hablar ahora, vamos a cambiar y vamos a hablar del sistema de drenaje. El sistema de drenaje pues es el Pleurovac, el sistema de Pleurovac, que todos los pacientes, ambos, tanto los de cardio como los de tórax, cuando salen del quirófano, van a salir con este sistema, conectadas las sondas, porque en todas las cirugías de cardio y las de tórax van a salir con sondas instaladas a pleuras. Pueden ser a pleuras, a mediastinos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este drenaje. ¿Cuándo vamos a hacer el cambio del sistema de drenaje? Solamente lo vamos a hacer cuando tengamos una orden médica. Cuando usted pasó la ronda y vio que el drenaje está lleno, usted le va a informar al doctor, el drenaje está lleno, ¿será que es para retirar hoy? ¿O cómo va el paciente? ¿Será que se cambia? Entonces él va a evaluar también si no se van a retirar las sondas ese día, se debe cambiar el drenaje por parte de enfermería con previa orden. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a preparar un equipo, vamos a llevar las pinzas para pinzar las sondas, vamos a llevar guantes estériles, las gafas, la mascarilla, el sistema de drenaje nuevo, por supuesto. Nos vamos a lavar las manos. Le vamos a explicar al paciente el procedimiento que vamos a realizar, pues ellos nos ven y se asustan con todo eso y como que usted me va a cambiar eso no lo cambian en el quirófano con anestesia, no lo cambia la enfermera o el enfermero. Entonces se realiza, vamos a pinzar las sondas, el número de sondas que tenga, ¿cierto? Deben de estar pinzadas, 1, 2, 3 deben de estar pinzadas. Vamos a hacer la desconexión según el protocolo y vamos a cambiar el atrium, vamos a cambiar este dispositivo de drenaje. Se va a hacer registro en la historia clínica en accesorios, lo vamos a colocar, le vamos a hacer la notica, se retira y el otro por qué se cambió, para que no nos glosen la historia. En las cirugías tórax hay un control de riesgo, manejamos un control de riesgo, lo pueden encontrar en iSolution, donde vamos a aprender otros cuidados que vamos a tener con estos tipos de pacientes. Entonces, ¿de qué consta? Entonces, esto es para disminuir los riesgos relacionados con el procedimiento que se le realizó a este paciente. Entonces, vamos a vigilar los signos vitales, donde va a estar la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Vamos a vigilar el color de la piel y las mucosas, que no esté cianótico, que no esté moradito. Entonces vamos a vigilar esto. Vamos a vigilar la sudoración o los signos de perfusión, náuseas, ansiedad, insomnio, síntomas de dolor torácico, disnea, fiebre, tiraje, dificultad para respirar. Ellos lo muestran todos, los pacientes son diferentes, entonces lo van a manifestar de diferente manera. En el control de riesgo también vamos a mirar y aprender cuándo el pinzamiento de los tubos debe quedar limitado, o sea, cuándo no se van a pinzar las ondas, o sea, las ondas no pueden estar pinzadas y van a haber solamente 3 ítems de que usted puede pinzar las ondas. De resto, las ondas nunca se pueden pinzar porque vamos a detener ese drenaje y el paciente nos puede hacer muchas cosas. Entonces, se van a pinzar cuando vamos a cambiar el equipo, o sea, como ya les expliqué en la diapositiva anterior, cuando vamos a cambiar el pleuro. Se van a pinzar las ondas cuando el médico quiere localizar una fuga, pero él mismo va a pedir las pinzas y va a decir lo dejé pinzado, o jefe, o vamos allí a pinzar esta sonda y así va a permanecer hasta nueva orden. Y también se van a pinzar cuando vamos a retirar los tubos a tórax, ¿sí? Cuando los vamos a retirar es la tercera que sí se puede realizar. Entonces mire que ahí en rojo muy grande les coloqué, no se pinzan por ningún otro caso, solamente por estas 3 se pinzan, de resto no se pinzan las ondas. Vamos acá con qué vamos a hacer con la salida accidental o parcial o total de una sonda. Este título es alarmante, es asustador,
pero no, todos con tranquilidad. Ha pasado, pasa y pasará. Entonces, causas que se pueda salir una sonda, porque las suturas están mal anudadas, se enredó el paciente en la línea del drenaje, porque esas sondas son muy largas, se enredó, se tropezó y salió la sonda. Entonces, ¿qué manifestaciones va a tener el paciente? Dificultad respiratoria, enfisema, un enfisema que vamos a remarcar si es muy grande para vigilar que no aumente, y puede presentar también hipotensión. ¿Qué acciones de corrección vamos a hacer inmediatamente? Pues vamos a educar al paciente, vamos a la oclusión inmediata del orificio donde estaba la sonda con un apósito de gasas y compresivo. Inmediatamente, si el paciente llamó, avisaron, se salió una sonda, más bien llévese de una vez el paquetico de gasas, la sedasiva, para que le haga la compresión donde estaba insertada la sonda. Avisar inmediatamente al médico y pues por lo general unos rayos X de tórax según la orden médica, si se salió la sonda, ¿cierto? Nunca volvérsela a meter. Ya se salió, ya se salió. Durante el retiro, ¿qué puede pasar? Puede haber un sangrado, un hematoma en el sitio de inserción de la sonda. ¿Por qué se puede generar esto? Igual que la anterior, las sondas mal anudadas por la parte médica, falta de un apósito compresivo adecuado, entonces queda así como muy flojito cuando la retiramos y empieza a sangrar o a salir mucho líquido o generar un hematoma, entonces un apósito compresivo bien puesto. El desplazamiento de una sonda tórax también se puede dar. Manifestaciones del paciente, entonces va a haber una presencia de sangrado, se va a tornar hipotenso, se va a poner frío la piel y puede estar sudoroso y debe estar débil el paciente también. ¿Qué acciones correctivas vamos a hacer? Vamos a hacer presión en ese sitio de donde estaba la sonda, vamos a colocar un apósito compresivo nuevo, bien ajustadito. Vamos a tener el paciente en reposo y le vamos a avisar al médico de algún cambio. También vamos a ver que al retirar las sondas podemos hacer un neumotórax. ¿Por qué podemos generar un neumotórax en este paciente? Por falta de explicación o colaboración del paciente, no nos entendió las órdenes que le dimos al retirar la sonda. Mala anudación cuando retiramos las sondas. Recuerden que hay unas sondas que van a quedar anudadas, otras van a quedar con los orificios abierticos, que es donde vamos a hacer el vendaje compresivo. Temor del paciente. Acá en la mala anudación, entonces vamos a hablar que cuando vamos a retirar las sondas, sean sondas de pacientes cardiovasculares o pacientes de tórax, son diferentes el tiempo que va a tener el apósito. Entonces recordemos que si las sondas son de mediastino y retiramos las sondas de mediastino y quedaron las 3 o las 2 o la 1, porque pueden tener 1, 2 o 3, y quedaron anudadas, le hicimos los nuditos de sutura cuando las sacamos, si quedan anudadas les vamos a poner un apósito y vamos a marcar, y este se va a retirar a las 24 horas. Por casualidad y mala suerte se reventó una sutura en la parte de las sondas de mediastino, entonces va a haber el agujerito un poquitico más grandecito, entonces le vamos a poner un apósito compresivo y lo vamos a marcar que se retira en 3 días. Y los pacientes de tórax, la mayoría que son en tórax, en los costados, ahí va a haber un apósito compresivo y este se retira 5 días. Entonces recuerden, sondas, suturas anudadas, 24. Si se rompió una sutura, 3 días. Y sondas a tórax, 5 días el apósito, bien marcaditos. Entonces en el neumotórax, las manifestaciones que va a presentar el paciente, dificultad respiratoria, saturación de oxígeno bajo, ansiedad, cianosis, le vamos a poner oxigenito, lo vamos a tranquilizar, lo vamos a poner en reposo,
lo vamos a poner en una posición semisentado, le vamos a explicar que le vamos a cambiar ¿cómo se llama? El apósito compresivo, le vamos a vigilar los signos vitales, la saturación de oxígeno y vamos a llamar al médico. También puede suceder que una sonda está acodada o con una obstrucción por un coágulo en el tubo que le colocaron al paciente, la sonda. En este caso se debe avisar inmediatamente al médico para que venga y lo valore y mire la necesidad de llevarlo nuevamente a una intervención o cómo lo vamos a destapar. Otra complicación es la infección tardía en el sitio de inserción o en la cavidad, que va a generar un empiema. ¿Qué causas se pueden generar esto? Entonces, una técnica séptica inadecuada, como morbilidades del paciente, otras enfermedades que lleven a que se genere esta infección. ¿Qué manifestaciones va a tener el paciente? Pues ahí en el sitio de inserción donde tenía la sonda va a haber rubor, dolor, calor, edema, va a tener presencia de fiebre, salida de secreciones. También si tiene el tubo insertado, pues vamos a ver secreciones purulentas, las cuales se está drenando, entonces lo podemos identificar. ¿Qué acciones vamos a hacer correctivas? Entonces vamos a vigilar el sitio de inserción en cada turno, vamos a hacerle curación a necesidad, mantener siempre, igual como la cirugía cardiovascular, los apósitos limpios, las de tórax también, limpias y secas, donde están insertadas las ondas. Si están drenando mucho, avisar, cambiar, mantener el paciente siempre limpio y seco, avisar al médico tratante. Estas son todas las complicaciones que pueden generar cuando retiremos una sonda, cuando tenemos un paciente con sondas a tórax. Hemos terminado, muchas gracias.